una flota secreta de buques viejos y oxidados surca las aguas del mundo, transportando ilícitamente petróleo ruso. Estas naves, sin seguros ni regulación, se habrían visto implicadas en operaciones de sabotaje. ¿Quién se enriquece con estos barcos y qué riesgos conllevan? La UE ha impuesto nuevas sanciones, pero ¿cómo se detiene una flota fantasma? Cientos de petroleros en mal estado navegan por el Báltico y otras rutas, realizando traspasos clandestinos de crudo ruso. Rusia empezó a conformar esta flota en la sombra tras la invasión a Ucrania en 2022, cuando su sector energético fue duramente golpeado por las sanciones. Desde entonces, el número de barcos se ha multiplicado y sus operaciones se han vuelto cada vez más osadas. Esta semana, Bruselas ha anunciado nuevas sanciones para frenar esta importante fuente de financiación de la guerra de Putin. Esto se suma al acuerdo de 2022 entre la UE, el G7 y Australia contra el hidrocarburo ruso para prohibir su importación a esos países, así como fijar un tope de $60 por barril transportado por mar a terceros. Para sobrevivir, Moscú se ha visto obligado a buscar nuevos mercados y otras formas de movilizar su petróleo. Hablamos con Nathaniel Poitras, periodista de investigación de la plataforma Follow the Money, quien ha seguido muy de cerca el rastro de esta flota fantasma. Since the war started in Ukraine, Russia had to use other methods in order to continue its oil exports after the European Union and allies put sanctions on their oil exports. And so they turned to methods used by Iran and used by Venezuela in the past, which was to take old vessels destined for the scrap heap and repurpose them as their own fleet of oil transporting ships. La investigación de Follow the Money descubrió que tras la imposición de topes al crudo ruso, los precios de esos petroleros de segunda mano comenzaron a subir como la espuma y el volumen de sus ventas se duplicó. Se estima que Rusia logró hacerse con centenares de ellos, pero ¿cómo operan sin ser detectados? Se estima que esta flota está compuesta por más de 600 petroleros que apagan sus transmisiones para burlar el seguimiento satelital. Es difícil identificarlos visualmente, ya que estos barcos utilizan banderas de conveniencia de países con regulaciones laxas como Panamá, Liberia o Sierra Leona. Estos países albergan empresas fantasmas, sociedades ficticias, que ocultan la identidad real de los armadores. Los barcos de la flota fantasma parten de Rusia. Cruzan principalmente el mar Báltico y realizan transferencias de petróleo en alta mar, a menudo cerca de las costas de Grecia o Malasia, hacia otros buques que en su mayoría entregan el crudo a China e India, además de Turquía y Malasia. Algunos de estos barcos también usarían sus anclas para sabotear infraestructuras energéticas o cortar cables submarinos que transportan energía o telecomunicaciones. En cualquier caso, esta armada de viejos petroleros supone un enorme riesgo medioambiental para los océanos y las costas, sobre todo porque a menudo no están asegurados en caso de accidente o desastre. Cuando la demanda de estos barcos se disparó, en la mencionada investigación se asegura que todo aquel que en Europa tenía un petrolero destinado al desguace terminó vendiéndolo. Y entre los vendedores se encontraban numerosos magnates europeos del transporte marítimo. Según Follow the Money, desde 2023 la venta de estos navíos ha generado 6.000 millones de dólares a los armadores occidentales, siendo Grecia el país que más dinero se ha embolsado. Este país, de hecho, bloqueó, según la investigación, una propuesta de Bruselas para obligar a los armadores a informar sobre la venta de sus barcos a terceros y de prohibirles transportar petróleo ruso. Entonces, ¿puede la UE combatir la flota fantasma mientras permite deslices dentro de su propio sector empresarial? ¿Qué acciones concretas debería tomar para frenar esta contradicción interna? There are multiple countries within Europe that, despite having sanctions against Russia, continue to help its shadow fleet to operate. This includes Ukraine, Latvia, and Cyprus, who continue to have multiple crewing agencies that help supply seafarers to keep these ships running across the world. It also includes places like the UK, Germany, and Denmark, who have ship owners that have sold vessels to the Shadow Fleet in order to provide them with these ships that they require. Since the start of the war, the Shadow Fleet has been a huge benefit to Russia, allowing them to continue to export above the EU price cap to countries such as China and India.
and it has allowed them to generate over 800 billion euros from fossil fuel exports. Um diese Sanktionen gegen die Schattenflotte effektiv zu machen, ja, muss man sie durchsetzen, aber vor allem sollte man Handreichung geben, Weisungen geben, Hinweise geben an die Unternehmen in der EU. Wie mache ich das? Wie halte ich diese Sanktionen ein? Da kommt bislang zu wenig von der EU. Das ist ein Riesenproblem. Also eine der wichtigsten konkreten Dinge, die die EU tun könnte und aus meiner Sicht müsste, ist einen Fragenkatalog den Unternehmen an die Hand zu geben. Was muss ich in die Lieferkette hinein, also gegenüber meinen Lieferanten, fragen? Denn dort lauern sozusagen die größten Gefahren in der Lieferkette, in den Geschäftsbeziehungen, wo man zunächst denkt, das hat ja gar nichts mit Russland-Sanktionen zu tun, aber oft werden gerade diese Geschäftsbeziehungen zur Umgehung von Sanktionen genutzt. Y no solo burla las sanciones internacionales, la flota clandestina rusa también se ha convertido en una amenaza para la seguridad marítima, con incidentes registrados en alta mar y sospechas de sabotaje, así como un peligro para el ecosistema marino, especialmente en zonas de alta biodiversidad como el mar Báltico y el mar del Norte. Veamos. El pasado 13 de mayo, en el mar Báltico, la Marina estonia intenta interceptar un petrolero que navega sin bandera. Se sospecha que el barco sancionado por Reino Unido pertenece a la flota fantasma de Moscú. Pero el capitán se niega a cooperar y sigue su ruta hacia el este para refugiarse en aguas rusas. Mientras huye, aparece en la zona un avión ruso, vulnerando durante un minuto el espacio aéreo europeo. I want to highlight the importance of what happened in Estonia, where for the first time Russia responded to economic sanctions by members of the alliance with military action. Estos cables fueron dañados el 26 de diciembre de 2024 en el fondo del mar Báltico. Unían Finlandia y Estonia y transportaban electricidad y telecomunicaciones. Power, we as society are not resilient anymore. We have no idea what to do. If we do not have internet, we cannot pay. So, yeah, I think the impact is huge. Un sabotaje, según los investigadores. Sospechan que el petrolero vinculado a la flota fantasma rusa arrancó los cables con el ancla. 15 de diciembre de 2024, Mar Negro. Una ola de petróleo inunda las costas de Anapa, una ciudad costera rusa de 30.000 habitantes. Contamina 30 kilómetros de playa y cientos de aves y animales marinos quedan cubiertos de petróleo. Se declara el estado de emergencia. La causa: 2 viejos petroleros han naufragado. Aunque están claramente identificados por su bandera rusa, también se sospecha que pertenecen a la flota fantasma. Moscú podría utilizarlos para exportar ilegalmente su petróleo. Ante estas nuevas amenazas, Bruselas redobla su presión con una nueva vuelta de tuerca en su pulso energético con Moscú. Para limitar las actividades de esta flota, la UE adoptó el martes 20 de mayo un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. El elemento clave de estas sanciones: la prohibición de acceder a puerto y comerciar para cerca de 200 supuestos barcos fantasma rusos. En total hay 342 petroleros en el punto de mira de Bruselas. Pero la UE no piensa detenerse ahí. We continue on working on the next strong package of sanctions to put more pressure on Russia so that they would also want peace. Los 27 están pensando reducir el precio máximo del petróleo ruso, un asunto que debe ser debatido primero por el G7. Este nuevo paquete de sanciones contra Moscú, el 17º desde el inicio de la guerra en Ucrania, apunta, entre otros objetivos, a la llamada flota fantasma. Pero si los anteriores no lograron frenarla, ¿qué hace pensar que esta vez será diferente? Ich würde sagen, mit dem neuen Paket wird die Schattenflotte zum ersten Mal so angegangen, wie sie angegangen hätte werden sollen von Anfang an. Die Frage bleibt, warum wurden die anderen Bestandteile dieser Schattenflotte bisher nicht erfasst? Insofern würde ich nicht sagen, es handelt sich um eine Verschärfung, sondern eher zum ersten Mal um ernstzunehmende Sanktionen in diesem Bereich. Diese Sanktionen haben die Chance, anders als leider viele andere Sanktionen, wirklich effektiv zu sein. Ich bin relativ zuversichtlich, dass dadurch der Betrieb der Schattenflotte zumindest sehr, sehr teuer werden wird für Russland und daher hier wirklich die Sanktionen Erfolge zeitigen werden. Das glaube ich schon, da bin ich relativ optimistisch.
Desde que la UE impuso el tope al precio del petróleo y comenzó a sancionar a la flota clandestina, los ingresos rusos relacionados han disminuido en 38.000 millones de euros, un 20% menos que antes del inicio del conflicto. Un avance significativo, pero a la vista está todavía insuficiente para forzar al Kremlin a firmar la paz. ¿Y tú crees que Bruselas logrará cerrar esas grietas por donde aún se cuela el oro negro de Moscú? Te leemos en comentarios. Hasta la próxima. Au revoir.